Hola, mi nombre es Found Schultz. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Hemos notado que Salomón está teniendo un tiempo realmente difícil con el hecho de lo que hace y que no parece cambiar en nada. Y él dice, todo es vano, es luchar contra el viento. Estuvimos hablando recientemente sobre el trabajo del hombre y excelencia despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y concluimos con eso. Y quiero que vayamos ahora al capítulo 4, verso 8. Y lo que encontramos aquí es que está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca deja de trabajar y no se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Esforzarse por las riquezas es el problema de aquí, trabajando duro y privándose a sí mismo del placer. Ahora, la mayor parte de nosotros hemos visto personas que están enfocadas en hacer mucho dinero, que no tienen tiempo para la familia que sí tienen. Este chico estaba aparentemente soltero. Tal vez tuvo una esposa, la esposa no es mencionada. Pero mi esposa y yo, por muchos años hemos trabajado en un ministerio de oración con personas que tienen dificultades. Y una cosa que encontramos muy común ah, con personas que tienen dificultades en la vida adulta es el hecho de que el padre estaba demasiado ocupado para pasar tiempo con los niños. Ahora, este hombre no tuvo hijos, pero el principio es que estaba afanándose en hacer dinero y se estaba privando del placer de relacionarse con otras personas. Dice, no tenía sucesor. En otras palabras, este hombre no tenía relaciones personales. Dios nos creó para relacionarnos. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, la imagen de Dios no es una imagen facial o incluso algo como una estructura física. La imagen de Dios es el Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Y la imagen de Dios en el hombre es su habilidad de relacionarse con otros seres humanos en la presencia de Dios, el esposo amando a su esposa por el Espíritu Santo. Y para que esta intimidad de relación sea de hecho la imagen de Dios. La imagen de Dios no es hacer todo bien. La imagen de Dios es la intimidad con un prójimo. Y pasa con la esposa, pero también puede pasar con un hermano o un amigo. Y este hombre en particular, el cual, y probablemente había muchos como ese, él se preguntó por qué trabajan tan duro cuando no tienen a nadie con quien compartir. Y creo que es realmente una manera infeliz de vivir la vida y concuerdo con Salomón ahí que eso es vanidad, luchando contra el viento. Es un negocio infeliz, como Salomón lo dijo en este texto. Entonces, todo esto es un trabajo ansioso que hemos estado discutiendo durante varios minutos antes y al comenzar aquí. El trabajo ansioso, específicamente en este contexto, es relacionado con la envidia del prójimo o simplemente con el deseo de más y más sin relacionarse con las personas. Ahora, entramos hacia una porción de este libro la cual es difícil hasta que realmente vemos de lo que él está hablando. En el capítulo 7, ya volveremos allí. Capítulo 7, verso 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Y justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Ese no es el problema que vamos a tratar, pero quiero hablar de eso solo un momento porque cuando estábamos estudiando el libro de Job, encontramos que Job estaba teniendo un problema muy similar con el escritor de Eclesiastés. Job estaba diciendo muchas cosas como en Eclesiastés. Él no usó las mismas palabras, pero él está diciendo todo es vanidad, es inútil, no tienen valor todas estas cosas que estoy haciendo, y sin embargo aquí me duele como si yo fuera un malvado. Ahora, Salomón
se dio cuenta de la misma cosa, y él registró aquí como un hombre justo, quien muere antes de su tiempo o tiene dificultades en su vida que no son apropiadas para que un hombre justo experimente. Y hay más cosas que no son apropiadas. Por otra parte, hay muchas personas malvadas que van por la vida y nunca tienen el tipo de problemas y estrés y dificultades que algunas personas justas tienen. Y claro que detrás de esto hay un pensamiento. Entonces, ¿por qué ser justo? Lo cual también fue una pregunta que Job hizo, por lo tanto no, es una pregunta inapropiada para plantear, pero debemos tener cuidado con la forma en que encontramos una respuesta a la pregunta. Continúa diciendo en el 7:16, y aquí es donde podemos tener un problema si no comprendemos qué es lo que realmente está pasando aquí. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Si te haces muy sabio, te matará. ¿No es eso interesante? No exageres con la justicia. Ahora, hablaremos de eso en un momento, pero miraremos el otro lado de esto. No hagas mucho mal, lo que significa, sigue y sé un poco perverso. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de destruirte? En otras palabras, si eres demasiado justo, vas a morir antes de tiempo. Si eres demasiado insensato, morirás antes de tiempo. Así que, encuentra la manera de ser parte malo y ser parte justo. ¿Es eso lo que está diciendo? Yo creo que no. Él no dijo, no tengas una relación demasiado buena con Dios. Como ve, hay una diferencia entre ser justo y tener una relación con Dios. El problema en nuestra vida religiosa no es lo bien que conoce la Biblia. Es bueno conocer la Biblia. No es que también realiza ciertas actividades religiosas, alabar, adorar, predicar, evangelizar. Todas esas cosas son buenas, pero eso no es de lo que se trata nuestra vida. Nuestra vida se trata de una relación con el Dios que nos llamó, el cual nos ha equipado y nos ha enviado y nos ha empoderado para hacer aquello que Él ha llamado a hacer. Sin esa relación, la vida es vana y es luchar contra el viento. Entonces, Él no está diciendo no desarrolle una relación demasiado estrecha con Dios. Él está diciendo no sea demasiado religioso. Eso es lo que Él está diciendo. Ahora, puedo recordar muchos años atrás, cuando el Señor vino a mí y me llamó para ser un maestro, tenía 20, justo antes de cumplir mi cumpleaños 21, y estaba en Japón en ese momento, en la fuerza militar, y estaba solo en el cuartel. Todos los demás estaban afuera, porque yo había estado de guardia la noche anterior, me permitieron quedarme en el cuartel y dormir hasta tarde, pero estaba solo en el cuartel y de repente el cuarto se llenó de amor líquido. Pude, pude sentir la presencia del amor y por primera vez en mi vida sabía realmente que yo era amado. Y fue tan real y estaba acostado en mi litera, puedo recordar que me estiré para abrazar a quien ama mi alma. Esta fue una experiencia muy real y conmovedora que cambió mi vida. Y en ese momento que me llamó, comencé el proceso de equiparme para enseñar su palabra. El propósito de contar esta historia es que unos días después de esto, uno de mis compañeros de la militar dijo, Found, ¿no estás llevando este asunto del amor de Dios demasiado serio? Y esa pregunta no tenía sentido para mí. Mi respuesta fue, ¿cómo puedes amar tanto a Dios? Ahora, es verdad que uno puede llegar a ser demasiado religioso. En realidad, algunas estadísticas que leí hace unos años, hoy en día no sé cómo sea, pero hace muchos años atrás, la mayoría de las personas en la sala de psicópatas, donde están las personas con problemas mentales, la mayoría de ellos eran cristianos que exageraron su religión, eran muy legalistas, tenían que hacer todo bien, e irías al infierno si no hacías lo correcto, y estaban volviéndose locos. Y yo pienso que es
exactamente de lo que Salomón está hablando. Ser extremadamente religioso no es tener una relación cercana con el Padre Dios. Necesitamos ser capaces de entrar a su presencia. Somos llamados al seno del Padre con Cristo Jesús, quien está en el seno del Padre. Y fuimos llamados a esa relación. Y no puede acercarse demasiado a Dios, pero puede exagerar con la actividad religiosa por el bien de lucir bien con la comunidad cristiana. Quiero dirigir a más personas al Señor que Él. Como ve, incluso ir en busca de logros religiosos puede provocar la envidia de su prójimo. Cuando se empieza a dar cuenta de esto, una vez más nos enfrentamos a un desafío para llegar a ser lo que Dios creó de usted, en lugar de tratar de convertirse en alguien más que puede verse bien y todos dicen, mira, él es maravilloso, y si quiere que piense que usted es asombroso, tiene que ser como él. Por lo tanto, es la actitud del corazón de la que estamos hablando aquí. No exagere con la justicia en el sentido del sistema legalista donde todo lo que hace está bien. Pero eso nos deja con una pregunta sobre la maldad. ¿Qué es lo que quiso decir cuando dijo no seas demasiado malo? Lo que implica aquí es muy claro. Yo sé bien que habrá algo de maldad en su vida. Ahora retrocedamos y enfrentemos la realidad. La verdad es que todos pecamos, incluso después de volver a nacer. Las personas pecan, hay algo de maldad en nuestra vida y el proceso en el que Dios nos lleva mientras vamos de la fuente bautismal, por así decirlo, de ese lugar donde morimos, somos sepultados y resucitamos con Cristo y salimos a la vida. Y esto es un proceso de Dios trayendo cosas a nuestra vida que puede ponernos en una posición para cambiar más y más para parecernos a su imagen. Y eso significa muy claramente que hay algunas cosas en mi vida que todavía no son como Dios. Aun cuando he caminado con Él por muchos años, desde que tenía 8 años he caminado con Él muy de cerca, excepto por unos pocos meses que en realidad estaba retrocediendo, pero caminando con Él íntimamente. Y mientras caminaba con él expuso algunas cosas en mi vida y yo no reconocía qué tan equivocado estaba hasta que Él las expuso. Y dije, oh Señor, si me ayudas a deshacerme de eso, entonces seré perfecto. Cuando Él se deshizo de eso por mí, yo simplemente alababa al Señor y luego me dijo, ahora, déjame mostrarte algo más y Él me abrió de nuevo y salieron algunas otras cosas que eran igual de malas, algunas de ellas peores que la otra, simplemente no lo reconocía. Y entonces la vida es un proceso de avanzar una y otra vez, para usar la frase de Pablo, cuando dijo ser transformados a su semejanza de gloria en gloria, de gloria en gloria. Por lo tanto, habrá algo de maldad en su vida. Simplemente no exagere, no se lo tome muy en serio, solo porque cuando hace eso se las arreglará y nadie lo supo. No piense, bueno, puedo hacer esto un poco más. No se exceda con la maldad. Reconózcalo por lo que es y afróntelo, pero no como alguien que ansiosamente intenta deshacerse de todo, porque Dios lo pondrá en una posición para ayudarle a avanzar en lo que Él tiene para usted y llevarlo a la plenitud de lo que Él puso en usted, incluso antes de que usted naciera. Así que no sea demasiado justo, no sea demasiado sabio. Es el tipo de cosas de lo que estuvimos hablando mientras comenzábamos con la clase. La sabiduría de la que él está hablando en el libro de Eclesiastés es aprender, tener mucho conocimiento y saber todas estas cosas no ayudan a su vida. La única cosa que ayuda es su relación con Dios, como ya hemos notado. Te destruirá, él dijo, y morirás antes de tiempo. Ahora, todo esto es una pregunta de dónde está la vida abundante que Dios ha prometido a su pueblo. Ahora, Salomón estaba consciente. Dios ha prometido una vida abundante a la gente. Puede leer las promesas de Dios en el libro de Deuteronomio o incluso Levítico o Números. Usted puede leer las promesas de Dios si me permites estar en tu vida, entonces haré todas estas cosas maravillosas por ti.
y las enfermedades no vendrán sobre ti y tus vacas no echarían sus terrenos, su fruto estará produciendo, así toda la bendición de la vida abundante. Es interesante para mí que la perspectiva de, al menos en nuestra cultura hoy en día, es tan diferente de la perspectiva de la cultura del Antiguo Testamento e incluso de la cultura de la que Jesucristo era parte. Para ellos, Dios les prometía vida abundante aquí y ahora, pero en nuestra cultura hemos cambiado la vida abundante hasta algún día cuando muera. Cuando muera, poco a poco, algún día moriré y luego podré tener una vida abundante. Pero su perspectiva es, Dios quiere que tengamos una buena vida aquí. Y creo que bíblicamente, y puede verlo, Dios promete una vida buena aquí. Y Él dice que esta es la manera de tener la vida buena, y cuando vamos por otro camino, la vida no es tan buena. Dios quiere que tengamos una vida abundante aquí y ahora. Ahora, Jesús, y esto es solo una ilustración de cómo era esa cultura, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no solo en esta vida. Como ve, él sabía que todos esperaban eso. Esa era su cultura, no solo en esta vida, pero de paso también en la vida que está por venir. Así que el énfasis para ellos fue la abundancia en esta vida, y él dijo, te estoy ofreciendo más, abundancia en la vida venidera. Ahora, en la iglesia, especialmente en las iglesias en el mundo occidental, creo que ellos necesitan escuchar al revés. Jesús no vino para que pueda tener vida abundante solo después de la muerte. Él vino para que pueda tener una vida abundante aquí, pero para tener una vida abundante necesita evitar el ansioso trabajo, tiene que evitar la enemistad o la envidia de su prójimo, tiene que evitar perseguir el producto que lo hace ver bien. Tiene que evitar todo eso y solo enfocarse en una relación con el Señor y permitirle que le ayude a moverse del lugar donde está hacia el lugar al que Él le ha llamado estar, en última instancia. Todos tenemos pecado en nuestra vida. No exagere. Permita que el Señor se ocupe de ello. Ese es el punto que aquí tenemos. Entonces, esto trae la pregunta ahora. Entonces, ¿qué tiene valor? Los proyectos de construcción, el paisajismo, las piscinas, las mujeres, todo eso. Esclavos, todo eso. Sin valor, sin sentido. Entonces, ¿qué tiene, según este escritor, qué tiene valor? Ya hemos checado eso, pero quiero que lo vea con más claridad. Ya hemos leído el capítulo 2, versículo 24. No hay nada mejor para el hombre que coma y beba y disfrute. Y después en el capítulo 2, verso 26, para aquellos que agradan a Dios, Él les da la capacidad de disfrutar la vida. Así que agradar a Dios es realmente su asunto. Aquellos que agradan a Dios, y entonces en el capítulo 3, verso 12 en adelante, usted tiene el mismo concepto. Y también en el capítulo 6, del verso 18 al 19, tiene esos versos en sus notas. Entonces, él dice en el capítulo 9, verso 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ahora, dentro del contexto de toda la escritura como un todo, y dentro del contexto de énfasis de este libro que cuando comenzamos notamos que está escondido, pero es de esperar que lo hayamos descubierto para que pueda verlo ahora. En ese contexto, lo que sea que tus manos se encuentren para hacer, en el sentido de que Dios está mostrándome lo que Él está haciendo, y mis manos van a encontrar lo que es mi parte en lo que Dios está haciendo actualmente. Y cuando encuentre eso, hágalo con todo lo que tiene consigo, porque su gozo y su regocijo y su capacidad de tener placer está en hacer la voluntad de Dios con Dios. Así que muchos de nosotros quieren hacer la voluntad apartados de Dios. Queremos hacer algo para Dios y regresar y decir, Dios, ¿viste lo que hice? ¿No estás orgulloso? Y Dios diría, estoy algo decepcionado, quería hacer esto contigo. Verá, con usted está la verdadera agenda de Dios. No quiere simplemente que haga cosas por Él, quiere que haga cosas con Él.
Y entonces esto requiere una relación con Él, en lugar de una relación con los mandamientos, una relación con las leyes, reglas, regulaciones, una relación con el Dios que le creó, juntó las piezas, le equipó, le llamó, le envió y le empoderó para hacer lo que Él le llamó a hacer. Una relación. Así que, lo siguiente que quiero que note es que el hombre fue creado para trabajar. Si usted va al libro de Génesis, se dará cuenta de que el trabajo estaba allí antes de que Adán pecara. Dios creó el jardín, él plantó el jardín, pero él dijo, Adán, tu responsabilidad es de cuidar este jardín. Hazlo, lucha contra las malas hierbas, etcétera, etcétera. Y asegúrate de que produzca. Su trabajo es de expandir. De hecho, el trabajo de Adán, en mi entendimiento, era expandir el jardín. En la parte del mundo que no es jardín. Esa es la declaración que Dios hizo en ese contexto. Quiero que sometas al mundo. Él no estaba hablando de hacer que el mundo le sirva. Hablaba de llevar el jardín al resto del mundo, creando en el mundo un lugar de placer y agrado y gozo en la presencia de Dios. Esa fue su comisión. Por eso, fuimos creados para trabajar. Es solo cuando el pecado vino al mundo que el trabajo se volvió una lucha estresante, vano y sin valor. De modo que seguir y fluir con Dios no es en vano. Solo vanidad tras vanidad, cuando tratamos de hacerlo sin Dios. Ahora, la conclusión del asunto. Es fácil leer este libro si pasa por alto los puntos sobre los que hemos llamado la atención. Es muy fácil leer este libro y preguntarse, de repente él agrega esta cosa al final, como si tuviera algo que decir y lo hace sonar bien. Pero una vez que lo entendimos, este es realmente el punto del libro. Nos hemos saltado muchas cosas, hay muchos proverbios que se presentan que tienen muy poco que ver con el fluir del asunto y eso, con el fluir de los pensamientos. Esa es solo una de las cosas a las que se enfrenta a menudo en este tipo de literatura. Pero quiero que vayamos al capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque un día serás grande. Ese es su punto. Y es interesante, antes de que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, está hablando del hecho de que sus ojos se oscurecen y ya no ve tan bien. Y dice, cuando temblarán los guardias de la casa, que probablemente significa las piernas, simplemente usted ya no puede caminar bien. Hombres fuertes. Y cesarán las muelas, eso es en sus dientes, porque han disminuido. En otras palabras, empiezan a pasarle cosas a su cuerpo. Así que recuerde a su creador en los días de su juventud. Las puertas de la calle, lo que serían sus oídos, su habilidad de saber lo que está pasando allá afuera. Ahora, eso es algo para anotar en nuestro camino. Para la conclusión del libro, lo que es el final de este capítulo, verso 13. El fin del discurso es este. La conclusión después de esta vanidad, 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 pero donde hay gozo en el trabajo. Si usted agrada a Dios, luego le da la posibilidad de disfrutarlo. Aquí vemos el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, esta frase la necesitamos comprender. Mi versión dice, este es todo el deber del hombre. La palabra deber no aparece en el texto original. Esto es el todo del hombre. De esto se trata la vida del hombre. Para esto fue creado el hombre. Temer a Dios y permitiendo no sus mandamientos, normas y reglamentos, mandamientos, en un código de ley, sino cuando se une a usted y le dice vámonos por este camino y dirigiendo su voz a usted, él lo dirige de esta manera. Solo sigue a Dios en la vida. Eso es el todo del hombre. Esto, si usted quiere ser un ser humano completo, si quiere estar sano y completo, entonces esto es todo. Responder a la presencia del Dios que habla. ¿Quién le guiará?
al lugar que Él creó para usted. Él no solo lo creó para este lugar, Él creó este lugar para usted. Este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces ahí tenemos lo que llamamos la conclusión final del libro. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, este es el todo y yo pongo la plenitud del hombre. El que teme a Dios saldrá de todo este conflicto de extremos, extremos religiosamente, extremos de maldad, extremos de demasiado conocimiento o preocupado de más por obtener más. Todos estos son extremos. En el capítulo 7, verso 18, él dice, aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces, Dios da la habilidad de disfrutar la vida, lo cual hemos notado en el capítulo 2, verso 25 y 26. Dios da la habilidad para disfrutar haciendo lo que nos llamó a hacer. El problema es cuando lo intentamos por la envidia del prójimo o alguna codicia de tener lo que sea, cada vez que intentamos hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Pero aquellos que temen al Señor superarán todo esto y Dios dará la posibilidad de disfrutar la vida para los que le agradan. Y la alegría le sostendrá frente a la vanidad de la vida. Capítulo 8, y quiero que veamos este de manera muy breve. Y así iremos con algunas conclusiones aquí. Capítulo 8, verso 15. Comencemos con el 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Ahora hemos visto ese concepto antes, pero aquí en el verso 15, yo alabé la alegría. Recomiendo la alegría. Me gusta eso. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener algo de alegría? ¿Ok? Recomiendo la alegría, porque no tiene el hombre bien debajo del sol. La vida no vale la pena si no la está disfrutando. Debemos levantarnos todas las mañanas y decir, este es el día que hizo el Señor, me regocijaré y me alegraré en él. Ahora, si el día trae dificultades, me voy a alegrar en la dificultad. Gócese en su tribulación. Cuando venga me voy a regocijar, porque a mi Padre, Dios, le he agradado. No he hecho todo bien, pero le he agradado con la actitud de mi corazón, y Él me da la habilidad para disfrutar incluso en los días difíciles, porque este gozo lo acompañará en su trabajo a través de los días de su vida que Dios le ha dado debajo del sol. Así que este es un buen consejo para nosotros hoy. Enfóquese en una relación cercana e íntima con Dios, de escuchar a Dios lo que le llama a hacer. Haciendo eso y en realidad descubre quién es, mientras hace lo que Él le llama a hacer. Pasaron varios años antes de que reconociera que soy maestro. Lo había estado haciendo durante algún tiempo deseando ser un predicador, y un día me di cuenta de que Dios me hizo maestro y estoy bien con eso. Y de repente, bueno, no tan de repente, pero comenzó a ser mi alegría para abrir la palabra y compartir con otros estudiantes lo que Dios me ha enseñado. Ahora solo unas cuantas observaciones. Número 1. El libro es pesimista solo si no nota cómo el autor trae el temor del Señor. Y no es pesimista una vez que vea su verdadero punto. Número 2. El temor del Señor lo pone a usted en una posición para recibir la habilidad de disfrutar mucho la vida. Todos, verá, cuando Israel entró en la tierra, a cada tribu se le dio una porción. Ahora, cada individuo recibe una porción y la familia tiene una ración. Y ese es su destino en la vida. No luche contra el montón de cosas que Dios le ha asignado a usted. Tenga una relación con Él en el contexto del lugar donde Él le ha puesto. Número 3. Job tuvo grandes posesiones. Job tuvo grandes posesiones y estaba en paz.
Pero luego vinieron las dificultades, y tan pronto como las dificultades llegaron, Job empezó a decir muchas cosas muy parecidas como Eclesiastés, hasta que llegó el final de su trato con Dios. Y Dios le habló, y Job dijo, había escuchado de ti, de oídas te había oído. Su relación con Dios era una relación de palabras sobre Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No significa que vio físicamente a Dios, significa que había tenido una experiencia al reconocer quién era realmente Dios. Así que Job tuvo grandes posesiones y esas fueron tomadas para que Dios pudiera llevarlo al lugar de estar en el siguiente nivel al que Dios lo había llamado. Por lo tanto, la vida abundante vino a Job solo cuando él vio a Dios con la vista de sus ojos. Entonces tenemos una relación personal con Dios en lugar de con las bendiciones que Él le da. Esta relación personal con Dios trae alegría. Ahora, lo que Salomón pasó por alto en su evaluación de la vida es que los ciclos de la vida lo vio una y otra vez, lo mismo una y otra vez, el mismo año tras año, sigue dando vueltas en círculos. Lo que se perdió fue que este círculo era como una espiral que ascendía. Llegué al mismo punto, pero estoy en otro nivel del que antes tenía. Pasaría por algo muy similar a eso, y aquí estoy, pero más alto. Estoy creciendo en mi relación con Dios. Estoy siendo transformado a su imagen, de un grado de gloria a otro, hasta que un día compartiré su gloria. Eso es lo que dice Pablo en la Escritura. Mientras sufrimos con Él, y eso es lo que pasa en el ciclo, mientras sufrimos con Él llegamos a ese punto, donde llevamos su gloria. La gloria Shekinah de Dios aparecerá sobre su pueblo. Esa es la promesa que tenemos. Ya no será año tras año solo moviéndose una y otra vez, pero subiendo y subiendo y subiendo. Eso es lo que Salomón se había perdido. Así que ahora acercamos un cierre al libro de Eclesiastés y quiero orar por usted. Padre Dios, oro por aquellos en todo el mundo que están mirando y aprendiendo de estas enseñanzas, que por el Espíritu Santo impartirás a cada uno de ellos esa habilidad de descubrir lo que pones en ellos y cómo pretendes que eso suceda en sus vidas, en sus ambientes, en sus familias, en sus comunidades y en la nación. Ayúdales a ver a lo que tú les has llamado, a lo que tú los has equipado, y cómo tú los has empoderado mientras se mueven hacia aquello que tú tienes para ellos. Oro eso por el Espíritu Santo. Tú traerás sobre cada uno hacia la plenitud de lo que tú creaste que fueran. Oro eso en el nombre de Jesús. Amén.